Bueno, vamos a presentar a uno de los integrantes de GPC Estudio Jurídico. En este caso es Emiliano Prado. Bienvenido, Emiliano, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan, por la invitación. Y sí, acá estamos para responder ciertas consultas del mundo laboral. Exactamente, quería hacer esa salvedad. Hoy vamos a hablar, ya hemos hablado de todo lo que tiene que ver con ciudadanías, hemos hablado de lo que tiene que ver con el tema de lo laboral, pero de lo que tiene que ver con la salud en el trabajo. Y hoy vamos a hablar, Emiliano, de esta situación que es desgraciadamente muy común y se está tornando cada vez más normal, que es la situación de los despidos ante la gran crisis económica que hay, ante la situación que, bueno, anoche tuvimos una cadena nacional del presidente hablando del esfuerzo y no sé qué y no sé cuánto. Muchas veces estos esfuerzos recaen en la reducción de personal. ¿Y qué es lo que está pasando hoy con esto, Emiliano? Sin duda, Juan. Una de las cosas que estamos viendo en el estudio, que si bien es constante en Argentina, que son las épocas de crisis, a veces lo vemos un poco más agravado. Entonces nos estamos dando cuenta que en este primer trimestre del año ha habido muchos más despidos, muchas empresas que han reducido el personal, y eso lo vemos nosotros desde el punto de vista de los trabajadores que caen al estudio o incluso de algunas empresitas que llevamos, asesoramos del estudio, donde realmente no tienen otras alternativas. Realmente este ajuste ha pegado en todos lados, tanto a los trabajadores que han sido despedidos como a algunas empresas que no tienen la manera de pagar los sueldos, de seguir creciendo y tienen que ver cómo protegerse, cómo reducir el personal y demás. Yo creo que es una cuestión que sabemos todos la situación que estamos viviendo, pero la idea es tener algunos tips o ver cuáles son las referencias desde lo legal, si soy empleado o si soy empresa, cómo tomar estas decisiones, sirve arreglar, no sirve arreglar. ¿Cómo arrancamos con esto? ¿Todo arranca con un telegrama o todo arranca con una charla? Mira, últimamente en estos meses estamos viendo mucho que arranca todo con una charla donde por lo general el empleador lo que está tratando de hacer, que es algo de cierta manera ilícito, es decirle al trabajador que renuncie, ¿sí? Obviamente a todos los empleadores les conviene que el trabajador renuncie para evitar una indemnización y solamente pagarle algunos rubros que se pagan en caso de renuncia. Algunos trabajadores caen en ese engaño y van y mandan la renuncia, lo que siempre recomendamos que antes de hacer eso se asesoren. Porque hay casos que el trabajador quiere renunciar y no tiene ningún problema, pero hay casos que realmente se va engañado porque le han prometido que le van a pagar y demás, ¿sí? Así que muchos de los casos actuales están comenzando con una charla. O sea que empieza de manera amistosa, de manera, digamos, como una mediación, pero viene con el cuchillo bajo el poncho, digamos. Muchas veces sí, no quiero generalizar. En casos de que la empresa esté reduciendo el personal y haga despidos sin justa causa, quiere decir que lo despide sin un motivo en particular, la empresa tiene que abonar el total de la indemnización. Si al trabajador, alguno de los trabajadores que está viendo esto, le ha llegado un telegrama en el que lo despiden sin justa causa, tiene que ir con un abogado, ¿sí?, para que le haga un cálculo de la liquidación para ver cuánto le corresponde. Pero eso es la excepción. Por lo general, ¿qué hacen las empresas para reducir el personal? Empiezan a inventar un poco las causas o empiezan a verle la quinta pata al gato para ver por qué pueden despedir a este trabajador y despedirlo en vez de sin justa causa, despedirlo con alguna causa. ¿Por qué? ¿Qué gran diferencia hay? Que si a vos te despiden con una causal, no deberían pagarte la indemnización. Perfecto. Ahora bien, la empresa tendrá que probar que esa causa es así, que ha sido tan grave en un juicio, ¿sí? Así que los trabajadores, por lo general, en estas épocas se ven, en primer lugar, con una charla con el empleador donde ya se la ven venir, que los van a despedir o que la empresa está reduciendo el personal. En ese momento lo aconsejable es ir a un abogado, en especial que sea abogado que se dedique al derecho laboral, porque el derecho es muy amplio y cada rama tiene su especialidad. Y para tomar una decisión correcta, si va a renunciar o si no va a renunciar, lo que puede hacer es mandarle un telegrama a la empresa, decir, bueno, aclara mi situación laboral. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a seguir trabajando? ¿Me vas a despedir? ¿O qué? ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tenemos el primer tip. Ahora nos ponemos del otro lado del mostrador. Como decía recién en la introducción, digo, hay muchas empresas que ante la situación que hay no pueden afrontar las cargas sociales, no pueden afrontar la tamaña cantidad de empleados que tienen y demás, porque los agarró o formándose o una empresa que venía apostando un montón de cosas que no se dieron. Y de golpe, ¿cuál es hoy
la clave? ¿La clave es la negociación, la charla? Bien, en esos casos... yo sé que cada empresa tendrá sus cuestiones puntuales, pero digo, como tip general, ¿la negociación es la charla? Sí, yo creo que tanto para el trabajador como para la empresa, al menos del estudio, siempre recomendamos intentar las negociaciones previas e inclusive, aún después de producir un despido o un distracto indirecto, que quiere decir que el trabajador se haya sentido despedido, aún después de eso, insistir con la mediación, que hoy en San Juan es obligatoria, y tratar de ir a la mediación con una idea de arreglo, con alguna oferta. ¿Por qué? Si bien los juicios están demorando mucho tiempo, ha reducido. Antes un juicio laboral demoraba hasta 5 años. Claro. Hoy en día los juicios demoran un año y medio. Y la verdad que también para la empresa es un gasto en abogados, en ir a audiencias, en pericias, en gastos judiciales, costas y demás. Entonces lo que conviene siempre es tratar de lograr un acuerdo para ambas partes. ¿Por qué para el trabajador? Porque el trabajador muchas veces es mejor, por así decir, como la frase, pájaro en manos que ver cientos volando. Total. Y no ilusionarse con una indemnización demasiado amplia que capaz que no vea nunca o cuando la vea ya se haya devaluado el dinero. Entonces, ponerse en una posición de entender también por parte de los trabajadores y por parte de la empresa de que es una crisis que nos toca a todos, ¿sí? Y tratar de negociar, tratar de mediar. Por ahí la pregunta que todo el mundo se hace, mucha gente se hace, che, con el tema del DNU que salieron medidas cautelares, que esto, que el otro... ¿Hay algo de este DNU que esté vigente en cuanto a lo laboral y que nos pueda afectar a la hora de recibir un telegrama de despido como empleados? ¿Hay alguna situación que este DNU esté vigente o no? Porque hay partes que están vigentes, otras partes que no. La gente está como en el aire con eso. Claro, bueno, realmente no solamente la gente, inclusive hasta los abogados podemos estar un poco en el aire con el tema del DNU, porque... el DNU es un procedimiento que tiene el presidente, que tiene que cumplir ciertos requisitos. Todavía el DNU no ha sido rechazado. Si bien lo rechazó el Senado, lo tienen que rechazar ambas cámaras para que ese DNU se retrotraiga. Lo que sí ha pasado es que tanto la CGT como grupos de trabajadores han planteado medidas cautelares pidiendo que se suspenda el capítulo laboral. ¿Sí? El capítulo laboral tenía cosas novedosas, algunas a favor de la empresa, algunas muy poquitas a favor de los empleados, pero habían algunas, no debo decir que no. Pero, por ejemplo, entre las cosas que traía era que si tenías un trabajador no registrado, no ibas a tener que pagar multas. Bien. ¿Sí? Se cambiaba por un sistema en donde en vez de pagar multas, lo que ibas a tener que pagar los aportes, integrar los aportes al sistema de la Seguridad Social. Todo eso ha quedado en stand-by, por así decir, ha quedado suspendido por la Cámara Nacional de Trabajo, que declaró que era inconstitucional este apartado laboral porque violaba básicamente ni más ni menos que nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene ciertos parámetros. Claro, es el tope máximo, eso no se puede alterar por un DNU. O sea, para modificarla lo tiene que hacer un Congreso Constituyente. Sí, sin duda. Entonces, realmente digamos, las vicisitudes del DNU va a tener mucho que ver con qué pasa después con el Congreso, si se aprueba, si no se aprueba, si el capítulo laboral lo quieren incluir en la ley ómnibus. Muchas veces he escuchado a algunos periodistas que decían que el capítulo laboral capaz que lo incluían ahí para darle un poco más de respaldo, porque si ya los diputados y el Congreso lo aprueban, ya es un poquito un marco legal más fuerte. Pero por ahora está suspendido. ¿Qué pasa? Hay muchos empleadores que creen que no o que tienen esperanza que no y, por ejemplo, están contratando en periodo de prueba de 8 meses. Claro. Que es el que decía el DNU, aunque la ley de contrato de trabajo dice solamente 3 meses. Entonces, para dejarlo claro, lo que el DNU, si bien en algunos rubros todavía está activo, porque sabemos que entró en vigencia luego de ser publicado, creo que fueron 7 días posteriores, por la forma que tuvo de publicación, en lo que tiene que ver y lo que hace referencia a todo lo que es el capítulo laboral, está por el momento en suspenso, digamos, y siguen vigentes las normas del juego, por ponerlo en estos términos, que tenemos de hace años. Que teníamos antes, sí, la ley de contrato de trabajo, la ley nacional del empleo, todas esas siguen vigentes. Y a ver, el DNU modificaba algunos aspectos, no era una norma que regulaba todo el aspecto laboral, sino que modificaba algunas cosas, pero eran muy importantes. Había modificaciones en materia del trabajo no registrado, en cuestiones de los despidos con causa. Bueno, habían varias cuestiones novedosas, algunas a favor de la empresa, la mayoría, y algunas otras a favor del trabajador. Bueno, respecto a una situación, vamos a poner un ejemplo práctico. Llego a mi casa de trabajar y me encuentro con el famoso telegrama de despido.
Primer cosa que tengo que hacer. Bueno, en primer lugar es fundamental asesorarse, buscar algún abogado laboral. Si no tienen, dejamos nuestros contactos. No, obviamente, por acá, siempre están nuestros amigos de GPC, obvio. Pero bueno, buscar un abogado laboral. ¿Por qué? Porque después del despido la empresa puede proceder tanto a pagar la indemnización, y es importante tener el abogado para revisar que te hayan pagado lo que corresponde, o muchas veces la empresa directamente no paga la indemnización, se deja estar, o la empresa, como habíamos dicho, te ha inventado una falsa causa. Entonces vos tenés que contestar ese telegrama con un abogado, exponer tus argumentos, defenderte, porque todo eso va a terminar muy probablemente, y si no se arregla ante mediación, en un juicio. En un litigio. Bien. Sí, en un litigio. La consulta rápida última porque se nos va. Entonces dijimos, recibimos telegrama, nos asesoramos. ¿Qué tiempo tengo para contestar por sí, por no, por blanco, por negro? Bien, si bien no hay un tiempo legal específico, los usos y costumbres dicen 48 horas. Bien. ¿Sí? Pero tampoco, a ver, si el trabajador se tardó una semana en conseguir un buen abogado y contestó, no va a pasar nada, no va a afectar. Lo más importante es no apresurarse y contestar. Hay muchos trabajadores o empresas que los he visto que contestan telegramas ellos solos, sin asesoramiento, eso nunca. O contestar de manera apresurada, porque ya lo que se va contestando en los telegramas es como que se inició el juicio. Claro, va quedando registro de todo. Claro. Sea bueno, sea malo, está todo registrado. Yo no puedo mandar un telegrama y después desdecirme, no. De la misma manera los empleadores, que muchas veces despiden a los trabajadores enojados, con un estado de ira, y después no pueden cambiar esa situación. Emiliano, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como ustedes ya saben, ya les dije, Emiliano Prado es uno de los integrantes de los propietarios de GPC Estudio Jurídico. Obviamente se ponen en contacto con ellos ante cualquier duda. Vamos a continuar con este programón de la mano de Germán.